Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá esta es la sexta o quinta. Bueno, en una nueva entrevista tenemos otra vez el placer de contar con alguien que nos ayuda, siempre nos colabora, un amigazo, además de un gran referente del nacionalismo, Pablo Dávoli. Bueno, habrán visto, es la segunda vez que lo entrevistamos a Pablo Javier Dávoli, lo conocen todos, no necesita No hay presentación. presentación, abogado, constitucionalista, profesor de la facultad, un nacionalista, un patriota, un católico. Aprovechamos, vamos a encomendarnos también este programa que vamos a hacer a la Virgen de Schoenstatt. ¿Cómo estás, Bueno, Pablo? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, Pablo. ¿cómo les va, compañeros? Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por la invitación, que acepté con mucho gusto y también con un gran sentido de la responsabilidad por ustedes, por el público y por el tema que vamos a tocar. Y respecto de todo lo que han dicho de mí, desde ya que lo agradezco, pero simplemente uno es un tipo que hace lo que puede, ¿no? O sea, yo les agradezco esos comentarios elogiosos que son un incentivo muy poderoso, que me gratifican profundamente, pero soy un tipo más, y esto lo quiero resaltar, porque si no mucha gente dice, bueno, Davoli se largó a investigar esto, pero porque él se... No, mire, esto lo puede hacer cualquiera en mayor o menor medida, y cada uno tendrá mayor o menor habilidad para cada aspecto o para cada tema. Pero es importante que haya una suerte de, ¿cómo puedo decirlo? A ver, con este tema, como con tantos otros, una suerte de compromiso y de responsabilización, o mejor dicho, de involucramiento por parte de todo argentino de buena voluntad. Entonces quería destacar eso. Muchas gracias, Pablo. Y creo que es una responsabilidad nuestra, ya que somos todos argentinos y el nacionalismo hoy, que esto lo ve, ¿no? Lo vemos en la calle y esta preocupación de que lo vemos en las fuentes laborales, ¿no? Que ahora ha traspasado la salud pública y se está metiendo también con el tema de las fuentes laborales. Lo creemos un tema muy importante para tratar y que estamos hablando permanentemente con la gente de núcleo y que se habla en la calle, ¿no? Por eso el título de hoy que tenemos, ¿no? Carnet sanitario, nueva realidad jurídica. Y bueno, Pablo, te damos la palabra a vos para que nos explique más o menos esta nueva realidad que estamos viviendo. A ver, voy por partes. Primero, no le quiero escapar a esa cuestión y voy a responderla de manera franca y directa. Yo creo que esa exigencia laboral es completamente ilegítima. De manera tal que si un trabajador se ve compelido o se ve obligado a aplicarse, digamos, este producto medicinal o este nuevo medicamento, voy a tratar de hablar de esta manera para evitar la lamentable y muy grosera censura que se da en ciertas redes o en determinadas plataformas, ¿no? Si un trabajador se ve compelido o está siendo presionado, se puede oponer abiertamente y en caso de seguir expuesto a esta situación, puede darse por despedido sin justa causa, ¿no? O sea, en realidad lo ideal sería que el trabajador manifieste su negativa y que explique, e incluso él intime bajo apercibimientos a su empleador, decir que en caso de seguir con esa actitud de presionarlo o de hacerle estas exigencias que no corresponden, él se va a dar por despedido sin justa causa e iniciará los reclamos indemnizatorios correspondientes e interpondrá las denuncias administrativas y de otro tipo correspondientes. De todas formas, a cualquier trabajador que esté escuchando, yo aquí estoy hablando de un modo genérico, no deje de consultar su caso concreto con su propio abogado, con un abogado de su confianza, porque cada caso concreto siempre tiene alguna particularidad. Pero acá estoy sentando una postura general que creo que debiera llevar tranquilidad a los trabajadores que de pronto se están viendo presionados o extorsionados por algo que el Estado no exige. O sea, amén del derecho a disponer sobre el propio cuerpo, amén de la dignidad propia de la persona humana y todo lo que eso implica, y vamos a hablar al respecto, hay que decir paralelamente que mal podría un empleador exigir algo que el propio Estado, con muy buen tino, ha declarado opcional mediante la correspondiente resolución ministerial del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, mal puede un empleador
exigir algo que el propio Estado no considera exigible, no considera obligatorio, y lo declara expresamente como opcional a través del ministerio correspondiente. Entonces, con ese solo argumento basta. Después sí podemos hablar sobre la razonabilidad, la constitucionalidad, que son argumentos que vienen a aportar mayor fuerza todavía. Pero con esta sola observación debiera bastar. ¿Está bien, amigos? Sí, Perfecto, sí, totalmente. perfecto. En cuanto a lo laboral, que es una duda que estaba surgiendo, me habían pasado unos artículos del doctor Sanguinetti, hemos leído es lo palpable, lo que le está pasando de verdad al común de la población, la inoculación de este producto, del cual no sabemos de qué se trata y encima, aunque el Estado no esté obligando, ya hay empresas que lo están haciendo, están obligando a algunas empresas y bueno, era bueno que lo hablemos muy bien, aunque haya sido pequeña, la asesoría fue muy buena y bueno, ahora vamos. No corresponde, el empleador no tiene potestad ni derecho alguno a hacerlo, y además hay que decirle al empleador, escúcheme, en caso de un efecto adverso, sea psicológico, físico, orgánico o el que fuere, usted se va a hacer responsable civil, penalmente, eventualmente. Claro. O sea, no corresponde que un particular exija lo que el propio Estado, a través del ministerio correspondiente, con muy buen tino, no ha declarado obligatorio. Si lo hubiera declarado obligatorio, habría para discutir también, no es que sería inobjetable, ¿correcto? Sí, sí. Esa decisión sería discutible, muy discutible, harto discutible, pero no existe como tal, existe la decisión contraria. La resolución del Ministerio de Salud dice expresamente que tiene un carácter opcional. Entonces, no hay que dejarse correr, estimados amigos, con la vaina. Lamentablemente, ¿qué es lo que le pasa a muchas personas en el mundo? Ni hablar en el contexto hispanoamericano, de nuestros hermanos hispanoamericanos, y nos pasa en Argentina, sin ningún lugar a dudas. Nos corre siempre la urgencia, con emergencia sanitaria o no. Y lamentablemente esto a la gente la cansa, le hace bajar los brazos, la amedrenta. El otro día me pasaba con un alumno en la facultad, me dice, bueno, dice, la clave es adaptarse. Y le digo, mire, depende. Ojo con ese argumento. Si viene alguien y viene el vecino y le toma la cocina de su casa. Usted se adapta y empieza a cocinar en el comedor, improvisa ahí una suerte de cocina portátil en el comedor. Entonces después el tipo avanza y le toma el comedor y te dice, bueno, empiezo a cocinar en el baño. Mire, en algún momento se va a quedar sin casa, entonces ahí lo de adaptarse medio que pareciera contraproducente. Yo entiendo, es difícil, lo mejor es hablar, siempre hay una primera instancia de diálogo que no es formal, pero que puede ser muy efectiva con el propio empleador, hacerlo entrar en razones, decirle, mire, y le repito a todos los que nos están escuchando, hablar con su abogado, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, porque aparte después también se juega una cuestión de discriminación. Bien, muy bien. Es otra arista del tema, ojo. Y además, les voy a decir algo más. Si bien hay registros públicos respecto de la persona que decide inocularse el producto, de aquellos que no, y el registro público permite averiguarlo, pero lo cierto es que con todas estas consecuencias se está comenzando a ser un dato sensible. No sé cuánto más va a demorar la jurisprudencia y eventualmente alguna legislación en declarar esto dato sensible y por lo tanto un dato que hay que justificar por qué otro particular querría tenerlo. Digo por el cariz que está tomando esta situación, ¿no? Si uno se expone a una posible discriminación o a un posible conflicto laboral, es lógico que ese dato se convierta en un dato sensible y el que lo quiera recabar eventualmente tendría que explicar y justificar por qué. Igual por el momento hay un registro y todo del Estado. Obviamente el Estado lleva sus registros, como siempre ha hecho, ¿no? Como siempre ha hecho todo Estado ordenado. Pero esto es probable que en algún momento a alguien se le ocurra plantear, decir, mire, yo quiero la confidencialidad de este dato. Sí. Porque se ha convertido o ha terminado convirtiéndose en un dato sensible. No ha pasado todavía, pero podría llegar a pasar.
Algún abogado lo podría plantear incluso, mediante, no sé, una habeas data se me ocurre. Acá, queridos amigos, y esto lo digo para mis colegas abogados, y seguramente hay colegas del otro lado de la pantalla con mucha más experiencia y capacidad que yo, y lo digo para la ciudadanía en general, el derecho tiene que recuperar su esencia, no solo su integridad o integralidad en el sentido de aplicar derecho constitucional, derecho laboral, derecho penal, administrativo, o sea, tener una visión integral, porque en definitiva el derecho es un sistema complejo, pero sistema al fin, y como tal sus partes están integradas y deben jugar, entre comillas, de manera integrada, pero aparte hay que volver a la esencia de lo jurídico, que es lo justo. Ojo con pensar que el derecho es reductible a protocolos. Ojo con eso, ¿eh? El derecho no es eso puede ser un apéndice circunstancial y siempre supeditado a los grandes principios, a las particularidades de cada caso, ¿eh? Que la jurisprudencia tiene que contemplar, la propia autoridad administrativa las tiene que contemplar en aquello en lo que decide sobre casos puntuales. Entonces, es una buena ocasión para reflexionar, sobre todo los que somos abogados, pero aún el ciudadano común comprometido con la vida republicana, con la vida ciudadana. El derecho no le es ajeno a nadie, el derecho tiene una integridad y esto debe ser recuperado, y debe ser recuperada la esencia del derecho que le da lógica, que le da coherencia a toda esa integridad compleja, o a esa complejidad, mejor dicho, que es la idea de justicia. El derecho no es reductible a protocolos, ¿eh? O sea, el que tenga esa idea de lo jurídico y del derecho está equivocado. Sea un ciudadano, sea un abogado, un operador jurídico, cualquiera, se ha equivocado. No es eso. Lo nuestro no es una cuestión de gestión de reglamentos, ¿eh? Es una cosa mucho más profunda. Y la idea del derecho es la justicia, ese es su ideal, ese es su objetivo, ¿eh? Si no, no es derecho. Esto también hay que tenerlo en claro. Los que son, bueno, a quienes guste la filosofía del derecho, debieran tenerlo en claro. Quienes son cristianos debieran tenerlo en claro. ¿Por qué digo lo de los cristianos? Porque me acuerdo de Agustín de Hipona, ¿no? Uno de los tantos filósofos y teólogos. Y Agustín de Hipona era muy claro y muy contundente. Ya en el siglo V después de Cristo, bueno, vivió entre el cuarto y el quinto, ¿no? Pero vamos a tomar el quinto, que es el de su mayor adultez, digamos. Agustín de Hipona era muy, muy contundente, decía, la ley injusta no es ley, y ley acá en un sentido lato, en un sentido genérico. Se trata de un reglamento, de lo que fuere, de una ley en sentido estricto, de lo que fuere. El sentido del derecho es la justicia, más allá del ropaje jurídico, si es una ley, una ordenanza, un decreto o lo que fuere, la Constitución misma. Así que bueno, estimados, es simplemente eso, tampoco me quiero extender tanto, ¿no? Pero ustedes vayan pimponeándome si quieren así, porque si no yo tiendo a, no sé si perdí la conexión, perdón. No, estamos atentos. No, estamos atentos, estamos muy atentos escuchándote. El otro día, bueno, diste un Zoom y, bueno, medio que te hemos desviado un poquito por el lado de la pregunta que nos estaban haciendo, que atañaba más a la parte del derecho laboral. Que, bueno, como en la pequeña presentación, vos entre las varias materias que dictas y bueno, sos constitucionalista, queríamos más o menos que vayas desarrollando por ese lado, parecido a lo del Zoom del otro día, le quiero decir al público que bueno, que es posible que tengamos que hacer una parte 2. Pablo está medio con el tiempo justo y bueno, expláyate porque nos honras y además es una pequeña, digamos, disertación en esta nueva normalidad, las nuevas maneras de cada disertaciones. Sí. Mirá, en ese Zoom, que bueno, ustedes tuvieron la amabilidad y me dieron el gusto de haber participado, ese Zoom lo había organizado un grupo de abogados argentinos que están en distintas capitales importantes del mundo. La organización corrió por cuenta de lo que sería el capítulo argentino de una entidad que son abogados argentinos en Nueva York, pero también hay en Francia, y de hecho acá fue un poco la gente de Nueva York, pero también la gente de Francia la que se tomó esto. Y justo coincidía con lo del presidente francés, Macron, que tomó esta decisión autoritaria, total. Se le quedó. Se corta.
binaria, por lo menos esa es mi Pablo, opinión. se cortó. Por lo menos se me fue la imagen. Sí, Pablo. Pablo, ahí volviste. Ahí está. Habías quedado congelado. No, Perdón, avísame decía si de me corta, Macron. De Macron. Bien, no, que generó, justo coincidió con esa decisión autoritaria, no solo autoritaria, totalitaria del presidente Macron, que generó tantas protestas, no solo en París, sino tengo entendido que en 174 o 175 localidades o ciudades y pueblos, digamos, de Francia. Y algo similar está pasando todavía hoy se replican en Francia estas movilizaciones que son masivas, no son de minorías altamente ideologizadas ni de minorías radicalizadas, son masivas, uno ve todo tipo de gente, aparte ve el volumen de la cantidad, y algo similar ha ocurrido sigue ocurriendo en Francia, algo similar ha ocurrido en Grecia, está ocurriendo en Italia, y en España también. O sea, la gente evidentemente de manera multitudinaria, de manera masiva, de manera auténticamente popular en el sentido de representar al conjunto de la sociedad, está haciendo una manifestación directa de algo que no quiere, con lo que no está de acuerdo, ¿no? Y aparte, no es que hay otro sector de la sociedad que hace una manifestación siquiera similar en sentido contrario. Por eso digo que son movilizaciones que tienen o que pueden, pueden esgrimir o se les puede atribuir alguna representatividad verdaderamente popular que evidentemente esas autoridades, en el caso de Macron en Francia, han perdido. Incluso con dichos muy terribles, ¿no? Había todo un grupo en una manifestación que gritaba Macron dimisión, o sea que renunciar, exigiéndole la denuncia, mientras aparte le reventaban el auto a huevazos y alguna que otra piedra, objeto contundente. Pero además estaban los que gritaban guillotina, y los franceses saben que hablar de guillotina en Argentina, bueno, es a lo sumo una imagen de alguna película, pero en Francia, en el imaginario colectivo francés, tiene un sentido mucho más profundo, porque es el país no solo donde el doctor Guillotín inventó la guillotina, sino que la aplicaron con sus propios reyes, en realidad con Luis XVI y con la nobleza corrupta de la época. Entonces, esto está tornándose álgido. El gobierno alemán, por lo menos hasta donde yo sé, mantiene la postura mucho más prudente de mantener, digamos, las cosas como venían antes. Y bueno, yo ahí aproveché para hacer un análisis junto con el doctor Puccinelli, que es un constitucionalista, fue profesor mío, Oscar, es juez de cámara de la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de Rosario, es un juez de segunda instancia, un hombre con muchos libros escritos. Dimos una conferencia en ese ámbito virtual, ¿no? En ese ámbito institucional y virtual. Y yo ahí lo que hice fue hacer un análisis desde el principio de razonabilidad. Y lo que concretamente decía es que, bueno, cuando uno piensa en el principio de razonabilidad, lo que hay que, digamos, manifestar de manera muy sumaria es que se trata de un principio basal no solo del derecho constitucional, sino de la totalidad del ordenamiento jurídico. Algunos lo definen como el principio que rige o que establece la adecuación, el ajuste entre medios y fines. Eso no está mal, pero es incompleto. Ese es un aspecto o es una de las funciones del principio de razonabilidad. Pero para decirlo muy sumariamente, de una manera, si se quiere, coloquial, pero como para introducir el tema bastante comprensible, es sensatez. Es el principio que le da, digamos, que le da lógica o que preserva la lógica interna que tiene que tener todo ordenamiento jurídico. Es un principio de coherencia, es un principio de consistencia del ordenamiento jurídico y preserva también que este ordenamiento jurídico no se contradiga a sí mismo, que funcione de manera coherente, armónica, y que finalmente haga lo que tiene que hacer, que es hacer justicia, que es lo que ponemos los abogados cada vez que le pedimos algo a un juez, por ser justo, o será justo, o será justicia. Eso es el principio de razonabilidad. Insisto, para mucha gente, yo lo decía en la conferencia, muchos autores lo plantean como si se tratara de una suerte de corrector de última instancia, o de válvula de escape del sistema, o una suerte de vía transaccional, cuando se supone que hay una supuesta colisión entre dos derechos, y dice, bueno, más o menos para acá, más o menos para allá. No es eso. En realidad es el principio que establece, que exige y que al mismo tiempo garantiza o pretende garantizar que el ordenamiento jurídico positivo no tenga contradicciones internas, salve las lagunas que eventualmente haya dejado el legislador,
es decir, los puntos en blanco que haya dejado el legislador, y que finalmente el ordenamiento jurídico positivo cumpla con su función, que es hacer justicia, que es el núcleo o la raíz del bien común, y que tiene como especificaciones el bien común, como facetas, los objetivos que encontrás en el preámbulo de la Constitución. Por eso te digo, cuando en el secundario otrora te hacían estudiar de memoria el preámbulo, obviamente había que comprenderlo, pero estaba bien comprenderlo y después memorizarlo. Afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, etc. Son facetas del bien común. La raíz del bien común es la justicia, o si se quiere, el núcleo duro del bien común, el corazón es la justicia, y el principio de razonabilidad que dice, muchachos, que las leyes, los decretos, la Constitución misma, los tratados internacionales que suscribamos, las ordenanzas municipales, etcétera, las sentencias, que nada de eso se contradiga, que haya una coherencia, una armonía, no solamente un ajuste de medios a fines, para cumplir con esos fines. Porque en última instancia toda esa normativa que no debe contradecirse y que debe ser coherente es para cumplir esos fines que se sintetizan en el bien común. Esto dicho muy brevemente, pero más brevemente, ¿qué es? Muchachos, es sensatez jurídica. Sensatez jurídica. Ahora bien, yo, para no extenderme más en eso, hay un test de razonabilidad entonces. Cuando los jueces en nuestro sistema, que es el sistema norteamericano, no es el sistema europeo, el sistema norteamericano desde un famoso fallo, Marbury versus Madison, fallo antiquísimo, de control de constitucionalidad, parte del control de constitucionalidad de leyes, de sentencias, de un acto administrativo, de un decreto, de lo que fuere, parte del control de constitucionalidad en el fondo es una parte el control de razonabilidad. Y el control de razonabilidad hay preguntas que uno puede hacer a modo de test. En esto hay autores que son muy buenos en esto. Uno es Fernando Toller, por ejemplo. Otro es el doctor en Argentina, digo, ¿no? El doctor Cianciardo. Son personas que como que han no solo estudiado el tema, sino delineado bien. El Tribunal Constitucional Alemán, insisto, no solo han estudiado el tema, sino que han delineado qué interrogantes, qué cuestiones hay que plantear para hacer esto que podríamos llamar el test, ¿no? En algún que otro libro de hace ya unos 20 años atrás, un hombre que más que constitucionalista ha sido civilista, laboralista, que es el doctor Lorenzetti, ahora es juez de la Corte Suprema, desde hace algunos años, pero los escribió en su momento. Yo me acuerdo cuando fue la emergencia económica del 2001, financiera, con el Corralito, ¿no? En sus libros sobre emergencia económica y contratos, él exponía estas preguntas que hay que hacerse para evaluar la razonabilidad de una norma. En ese momento eran los decretos del Corralito / Corralón. Si no me acuerdo, era el 1077 del 00 y el 214 del 01. Bueno, esa anécdota. Yo estaba recién recibido. La primera pregunta que hay que hacerse es, y fíjense que es muy lógico todo esto, es si existe el fin propuesto. Vale decir, cuando se dicta una determinada norma jurídica, se la dicta por una finalidad, ¿no? O sea, o mejor dicho, para una finalidad. Y el primer interrogante es si esta finalidad existe verdaderamente o no. Esta pregunta, en este caso del que estamos hablando ahora, no es problemática. Podemos discutir características del escenario. Desde luego que hay discusiones, y hay muchas discusiones de orden fáctico, sobre qué generó este escenario, qué gravedad tiene, etcétera. Pero decir, bueno, pero a ver, hay una finalidad. Claramente se ha presentado una patología o una enfermedad y se la quiere combatir, ¿no? Entonces, esa finalidad de combatir una determinada patología, no se me escapa que hay quienes dicen que en realidad es ponerle un nombre nuevo a enfermedades preexistentes. Esas son teorías médicas en las que yo no me puedo meter porque no soy médico, y de hecho en ese ámbito los propios profesionales del ámbito discuten mucho al respecto. Quiero decir que no desconozco, digamos, esa teoría o esa versión. Insisto, yo no estoy en condiciones de expedirme al respecto, pero está claro que hay un problema de salud, un problema médico, sanitario, y que hay que tomar medidas o hacerle frente. Entonces, en cuanto a la existencia del fin, eso es una pregunta que acá no es problemática, se la puede responder fácilmente. En cuanto a la legitimidad del fin, que sería la segunda pregunta, tampoco es una pregunta problemática. Es decir, ¿es legítimo? Sí, mire, todo lo que usted haga en aras de la salud de la gente, en aras de la salud de las personas,
sin vulnerar, desde luego, otros bienes jurídicos, es decir, otros aspectos que hacen a la dignidad humana y al buen vivir, que sean igualmente importantes, claramente eso es legítimo, eso está bien. O sea, la Constitución habla en el preámbulo del bienestar general, y no puede haber bienestar general si hay mucha gente enferma, ¿no? O por lo menos no participa del bienestar general quien se encuentra enfermo, así sea uno solo. Entonces, lo que venga a proveer a la salud de las personas, en la medida de que también sea respetuoso de otras cosas, por así decir, de otros bienes jurídicos igual de importantes, está clarísimo que está bien. Bien, eso en cuanto a la legitimidad del fin. Segunda pregunta, no pareciera haber ningún problema acá. Tercer pregunta, el medio. Ahora vamos a las medidas que se toman, es decir, los instrumentos que se adoptan, las medidas que se toman, más allá del ropaje jurídico, de si esto se traduce o se vehiculiza en una ley, o en otro tipo de normativa. ¿Quién dispuso el medio? Y acá sí hay un problema. Porque, insisto, y también voy a ser muy breve, hay dos problemas en primer lugar. En una república en donde hay división de poderes, ¿correcto? Decir, bueno, ¿quién de todos esos poderes tiene que tomar las decisiones, ¿no? Normalmente las respuestas son compartidas, o se puede llegar, digamos, o se puede arribar a una respuesta en donde uno dice, bueno, el marco general lo establece la ley, el decreto reglamentario, es decir, el poder ejecutivo, lo que hace es especificar aquellos aspectos más puntuales. Digamos, después hay un órgano administrativo de aplicación que decide sobre cuestiones puramente operativas o de aplicación, que sería el ministerio correspondiente. Acá tampoco hay mucho misterio, pero ya es más complejo. Ahora, en los países que además de república, o que independientemente de si son república o no, ahí aparece la temática de la división de poderes y cómo se distribuyen las funciones y las potestades para tomar las medidas, para reglamentar una cuestión. Dejando de lado eso, si vamos a los países federales, sean repúblicas o no, normalmente las repúblicas, o sea, normalmente federales son repúblicas, aunque hay un montón de repúblicas unitarias, ¿no? Pero bueno, si son federales, normalmente son repúblicas. Es más raro una monarquía, eso quiero decir, que sea federal. Ahí ya hay la cuestión también de decir, mire, a ver, un tema de esta envergadura, en principio, las grandes decisiones, los grandes lineamientos se deciden en el nivel nacional. En el nivel nacional, en ese orden de gobierno, en ese orden estatal, político, institucional, después vemos el tema de si el poder legislativo, el ejecutivo, o cómo se distribuyen, pero está claro que las grandes decisiones, los grandes lineamientos, con un problema de esta envergadura, que traspasa las fronteras nacionales, claramente la decisión primordial o la decisión de las grandes cuestiones, las grandes líneas, las grandes estrategias, es nacional. El tema es más complejo porque hay organismos nacionales que son poderes de la nación. Esto se llama federalismo de inordinación, que es muy interesante, que están constituidos por autoridades que son nacionales, pero que provienen de cada provincia y en representación de la misma, de los estados parte, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mejor caso de esto es el Senado. El senador nacional es autoridad nacional, nadie discute, eso es una autoridad nacional. Y conforma un cuerpo, un órgano de gobierno que a su vez forma parte del Congreso, es decir, del Poder Legislativo nacional. Nadie duda. Ahora, el senador es un representante de su respectivo estado parte. Con alguna dispensa del lenguaje, en una época se llegó a decir que eran embajadores de las provincias ante la nación. En realidad eso es un poco exagerado. El senador nacional es autoridad nacional, pero al mismo tiempo es representante de la provincia de la que proviene y en la que ha sido elegido. En su momento, de hecho, lo elegía la legislatura provincial, antes del 94. Entonces, eso se llama federalismo de inordinación. El órgano es nacional, el órgano constituye un poder del Estado a nivel nacional, pero proviene, o sea, se compone o se integra con representantes elegidos en las provincias y son representantes de los estados provinciales. Ahí estoy hilando muy fino, digo, por un tema que es apasionante, es muy interesante eso, pero bueno. Pero lo cierto es, ¿a qué quiero llegar con esto? Hablando de los certificados, de estos certificados o pasaportes que ahora, digamos, han motivado esta entrevista,
Lo que yo quiero decir es lo siguiente, y vuelvo al mismo principio que apliqué a los particulares. Si el orden, si los órganos o los poderes que forman parte, que constituyen el orden estatal, el orden de gobierno correspondiente que es la nación, te dicen esto es opcional, mal puede un intendente convertirlo en obligatorio de facto, porque si no, no te da el carnet de conducir, porque si no, no te deja entrar a un bar. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ojo con esto, mal podría un intendente o un presidente comunal, un jefe comunal, una autoridad local, cualquiera sea, mal podría en el ámbito de un estado parte, comuna, municipio e incluso provincia, establecer de facto o indirectamente, tácitamente, una obligatoriedad que quien tiene que decidir la cuestión, más allá de que cuestionaríamos la otra decisión, pero no importa, que quien tiene que decir la cuestión, en este caso, uno de los poderes del Estado Nacional, del Estado que es el que congloba a todos, tomó otra decisión. Si las autoridades competentes del Estado Nacional han dicho con muy buen tino para mi gusto, esto es opcional, insisto, mal puede una autoridad local pretender tácitamente, por vía indirecta o de facto, convertirlo en obligatorio. En esto también hay que ser muy claro. Esto hace la tercera pregunta. ¿Quién dispuso el medio? ¿Quién dispuso el medio? El medio acá sería este pasaporte o certificado. Estamos hablando de hipótesis, porque esto por lo menos en mi provincia no se implementó, se habló, pero estamos hablando de hipótesis. Sí, me enteré que no sé la situación en otras provincias, pero bueno, ahí ya hay una pregunta, ¿no? Que ya hay que responder así, mire, con una suerte de prevención, o más que de prevención, de objeción. La cuarta pregunta que hay que hacer para ver si semejante pasaporte o certificado sería razonable, la exigencia de semejante pasaporte o certificado, si sería razonable o no. La cuarta pregunta tiene que ver con, digamos, la adecuación del medio. Y acá yo más que adecuación, como hablan los autores, yo hablaría de la idoneidad del medio. Es decir, dijimos que tenemos una finalidad, y discúlpenme por ahí si soy reiterativo, pero es para que se comprenda bien el concepto. Hay una finalidad, bueno, un problema de salud pública que queremos combatir. Perdón, de salud de las personas. Porque salud pública en realidad es, digamos, se utiliza la palabra salud, hago un pequeño paréntesis, se utiliza la palabra salud para hablar de salud pública de una manera que es extensiva y que en algún punto o en gran medida es alegórica, no porque no exista, sino porque ya es otra cosa parecida, pero no lo mismo. Y en esta cuestión, tener en claro esa distinción conceptual es fundamental. La salud es de las personas, es decir, de todos y cada uno, en forma personal. ¿Se entiende? El que está sano o enfermo como estado del cuerpo, es usted, sos vos o soy yo. O sea, la salud como tal es personal. La salud en sentido propio, en sentido estricto, en sentido bien específico y puntual. El que esté enfermo, el cuerpo que esté enfermo es el mío y no el tuyo, o viceversa. Cuando se habla de salud pública, se hace referencia por extensión del concepto a algo parecido y vinculado, pero que ya no es lo mismo, que no es el estado de salud en sí, sino condiciones medioambientales que ayudan al estado de salud de las personas. Pero la salud como estado del cuerpo es personal, es de las personas. Esto lo digo porque hay gente que a veces no tienen claro esto y cae en una suerte de colectivismo, ¿no? Muy grave, muy grave. Cuando se habla de salud pública, la palabra salud se la utiliza con un sentido o en una conceptualización extensiva y hace referencia a condiciones medioambientales que pueden ser socioculturales, socioeconómicas, naturales, condiciones medioambientales que ayudan o no a la salud en sentido estricto, que es personal, que es de mi cuerpo o de tu cuerpo o del cuerpo de aquel otro, del tercero. ¿Se entiende? Muy importante esto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es reductible a condición medioambiental sanitaria para beneficio de otro. Porque eso sería instrumentalizar a unos en beneficio o supuesto beneficio de otros. Y si hay si hay una característica y una exigencia de la dignidad humana,
es que el ser humano, en cualquiera de sus dimensiones, su espíritu, su mente, su estructura psíquica, su cuerpo, no pueden ser objeto de instrumentalización por parte de otros, de un semejante, ¿se entiende? Entonces, yo no puedo pretender reducir a otro a condición medioambiental sanitaria en beneficio mío. Por más que eso sea cierto, que en este caso está más que discutido, por no decir que está probado lo contrario, de que no es cierto. Pero no se puede pretender disponer de la persona del otro en una de sus dimensiones, que es el cuerpo, para que me vaya bien a mí o me facilite las cosas a mí. Esa es una exigencia que no se puede hacer. Nadie puede instrumentalizar al otro. Todas las ideologías totalitarias, verdaderamente totalitarias, que han aplastado los derechos humanos, han cometido este error que es tan grosero que es muy difícil de excusar y que hace dudar de la intencionalidad en muchos casos. Porque hubo un error muy grosero. Esto hace justamente a la autonomía propia, en todas nuestras dimensiones, espiritual, psíquica y corporal, que proviene de la dignidad humana que todo hombre posee. Cuando digo hombre está clarísimo que hablo de varones y mujeres. Correcto. Esto es independiente de la identidad sexual, de la orientación sexual, de la etnia, de la nacionalidad, de la edad, etc. Esto tiene que quedar en claro, ojo con esos planteos. Por eso no hacer esos errores, no incurrir en esos errores conceptuales. Pero bueno, idoneidad del medio. Vuelvo a la cuarta pregunta. Che, ¿el medio es idóneo? ¿Vas a empezar a pedir certificados, pasaportes? ¿Por qué? Porque quiero combatir esa enfermedad. ¿Es idóneo el medio? Y la respuesta pareciera ser que no es idóneo, o por lo menos estamos hablando de una idoneidad muy relativa. Claro, ustedes me van a decir, Dávoli, ahí usted empieza a hablar de medicina, mire, y hay que hacerlo con mucha prudencia. Por eso lo que voy a hacer es citar médicos y científicos del área o vinculados al área. Porque este test de razonabilidad, para ensayar cada una de las respuestas a sus preguntas, requiero del insumo. ¿El insumo cuál es? La información que proveen los científicos, investigadores y profesionales del campo de la salud humana, que pueden ser médicos, bioquímicos, farmacéuticos, biólogos, todo aquel que como científico, investigador, docente o profesional pertenece al campo o trabaja en el campo o vinculado al campo de la salud humana. Entonces, estamos hablando de una efectividad relativa y indubitable, o sea, no hay certezas al respecto. No hay certezas al respecto. De hecho, hay información que muchas veces es contradictoria. Para ser muy claro, días pasados, a través de su cuenta de Instagram, lo tengo por acá, un grupo de epidemiólogos, que se llama Epidemiólogos Argentinos, publica un informe según el cual toman personas, o sea, publican unas estadísticas, es un informe cuantitativo, según dicen ahí, en base a cálculos oficiales, a cálculos ministeriales, y dice, bueno, concretamente, de tantas personas, creo que eran aproximadamente, voy a redondear para ser más rápido, 300.000 que se han vacunado con tal vacuna, la mitad aproximadamente, pese a haber, digamos, sido inoculada, contrajo la enfermedad. Y esta proporción de aproximadamente 300.000, y la mitad, digamos que con posterioridad contrae la enfermedad, esto aparece con casi todos estos medicamentos o estos productos que están disponibles. Con lo cual, estamos hablando claramente de una efectividad relativa. Desde luego que esto no es solo en Argentina. Es más, hay distintos medios que han publicado curvas de contagios y muertes que aumentan pese a la implementación de este tipo de inoculación. ¿Correcto? Desde, digamos, el caso de la India, el caso de Bangladesh, de Mongolia, el caso de la India, el caso de Mongolia, el caso de Islas Seychelles, el caso de Chile, el caso de Israel,
caso del Reino Unido, en donde uno observa curvas de contagio y de muerte que paradójicamente se elevan con posterioridad respecto de la trayectoria de la curva previa, con posterioridad a la implementación masiva de estas inoculaciones. Entonces, habrá que ver, habrá que investigar. Si usted me dice, pero usted, no, mire, eso lo tienen que investigar bien, si esas estadísticas están bien hechas, si los datos están bien recogidos, son fidedignos, ¿correcto? Pero los informes existen. Entonces, si usted me dice, porque acá es cuestión de tener certezas al responder estas preguntas, si usted me dice, ¿hay idoneidad del medio? Yo le digo, mire, que usted, y aparte creo que lo reconocen incluso en la televisión todos, que usted de pronto se inocule no es garantía de que no contraiga la enfermedad que queremos combatir con este medio. Finalidad, combatir la enfermedad, medio sería una inoculación y poder certificarla para ingresar un banco. ¿Se entiende? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, eso es en lo que concierne a una misma persona. Eso es en lo que concierne a la persona que se ha inoculado. Vamos a un tema que lógicamente es mucho más, si se quiere, no sé si es mucho más serio desde el punto de vista del derecho, porque uno dice, bueno, usted dispone de su cuerpo, no, es una cosa suya. Vamos a un tercero. Yo les dije que igual el cuerpo de nadie es reductible a la variable, digamos, de condición medioambiental para beneficio de otros. En eso yo por lo menos, habría que, digamos, podemos debatirlo, pero es una primera postura como un posicionamiento de principio. Pero más allá de eso, porque se puede debatir, creo que todo es debatible y es sano hacerlo, siempre que se lo haga con respeto, pero más allá de eso, dice, bueno, pero espere, si usted lo que quiere prevenir, si usted dice, bueno, mire, el que no se quiere inocular, asume un riesgo. El que se inocula también, pero el que no se quiere inocular, claramente, él asume un determinado riesgo. Bueno, ¿qué pasa con el tercero? Y lo cierto es que si usted quiere prevenir el contagio, tampoco pareciera que haya idoneidad. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque, de hecho, hace escasos días, los CDC en los Estados Unidos acaban de publicar, en relación a la última variante, que es la que más atemoriza a casi todo el mundo, que es la variante Delta, que el hecho de que usted se haya inoculado uno de estos productos medicinales no significa, así como no significa que necesariamente usted no se va a contagiar, no le da esa garantía, tampoco no solo eso, sino que usted está igual que alguien que no se inoculó en cuanto a las probabilidades de transporte, de vehiculización y de contagio a un tercero. No es que es más o menos. Esto los CDC lo publicaron recientemente en los Estados Unidos. Son los centros de salud que dependen de lo que sería el análogo a nuestro Ministerio de Salud de los Estados Unidos a nivel federal, es decir, a nivel nacional. Pero además está el video donde el propio doctor Anthony Fauci, personaje, digamos, cuestionado si los hay hoy en día por este tema, pero que el doctor Anthony Fauci aclara expresamente, en donde expresamente dice, en un video, en una reciente aparición televisiva, mire, que usted haya sido inoculado o no, es completamente indistinto, en lo que tiene que ver o en lo tocante a las probabilidades de que usted tenga el virus y lo contagie a terceros. O sea, digamos que la inoculación en eso, según Fauci y según los CDC, y en relación a la variante, que es la más grave, la más novedosa, no hace ninguna diferencia. Entonces, la respuesta a la idoneidad del medio, ahí ya, por decirlo suave, se tornó problemática. Después, cuando los laboratorios hablaban de la efectividad de su propio producto, hay que ser muy claro, se ha cuestionado la metodología que han utilizado, el nivel de aleatoriedad y aparte el aspecto de la información que brindaron. A ver, si usted toma un grupo de 100, los inocula y tiene como grupo de contraste otro grupo de 100 que no se inoculan, primero está la aleatoriedad de lo que puede pasar, ¿correcto? O sea, o sea, hay una cuestión de aleatoriedad que es inevitable. Si justo pasó alguien y estornudó y estaba infectado y le haya tocado a quien le haya tocado, ya ahí no tiene que ver con la inoculación o no, tiene que ver con circunstancias que son inmanejables. Pero más allá de esta suerte de aleatoriedad, que necesariamente se cuela e impacta en estos estudios,
Por eso hay que tomarlos en consideración, sí, pero hay que hacerlo con alguna reserva o sabiendo que son relativos también. Lo cierto es que usted tiene que decir, bueno, a ver, de 100 que estaban inoculados, ¿cuántos contrajeron la enfermedad? 1 o 2, vamos a poner 1. Bueno, perfecto. Pero usted no está autorizado a decir que entonces eso le da el 99%. Primero por la aleatoriedad de las circunstancias del que formó parte de ese experimento. No es lo mismo el tipo que se encerró en su casa que el que salió y justo tenía un vecino con el padecimiento que estornudó y lo contagió, ¿no? Pero además, tiene que verificar, y acá viene el parcelamiento de la información que se ha brindado al público con el grupo de contraste. Si usted me dice, no, acá del grupo de 100 uno se contagió, pese a estar, digamos, haber sido inoculado con estos productos medicinales, y dice, y en el grupo de contraste, no, 2, no es que en el otro tiene 100. Entonces usted tiene que medir esa efectividad en términos relativos respecto del grupo de contraste. Si usted me parcela la información y me dice 101 y me dice 99%, y digamos, está generando una idea que no se corresponde o que el estudio en sí no le autoriza a extraer como conclusión. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá me extiendo con esto, pero además hay varias cosas para comentar. Tenemos el problema de los posibles efectos adversos, ¿no? Y acá hay muchísimas cuestiones y opiniones encontradas en torno a estos efectos adversos. O sea, esto no tiene que ver con la efectividad, sino con otro capítulo que metemos en la respuesta a esta pregunta, que es la pregunta número 4, que habla sobre la idoneidad del medio escogido. Y estas cuestiones que se han presentado, digamos, o estos efectos adversos que muchas instituciones, que muchas revistas científicas, que muchas investigaciones y que muchos científicos y profesionales de la salud humana señalan, van desde trombosis, miocarditis, sobre todo en jóvenes, extraños fenómenos de magnetización. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Almería. Esto les digo para que no crean que es simplemente que es una cuestión de haber visto un videíto digamos, que te llegó por las redes, ¿no? Más allá de que es llamativa la cantidad de videitos y que en todo caso la persona que realmente le sucede algo así, mi consejo legal es, mire, va a tener que gastar unos pesos, pero mire, llame a un escribano con la cámara y si puede llame a un técnico, lo convoca, se hace la prueba, el escribano con video, con la opinión del electricista o del experto en electromagnetismo, alguien que sepa, eso sería lo ideal. El escribano toma nota, labra escritura de todo lo que pasa y va y pone conocimiento a las autoridades administrativas correspondientes, que son las sanitarias, y desde luego la justicia penal. Usted no tiene que denunciar a nadie en particular, pues puede decir, mire, yo vengo a poner en conocimiento por un posible delito. Acá hay algo raro que me parece que podría involucrar una cierta actividad delictiva. No lo sabemos. Por eso hay que investigar. Justamente nosotros partimos del principio de incertidumbre. Advertimos algo raro, advertimos que una posibilidad, y sobre la base de esa posibilidad pedimos a las autoridades correspondientes que tomen las cartas en el asunto que correspondan. De esa manera usted aparte se comporta como no es solamente por usted, lo hace por el prójimo y se comporta como un buen ciudadano y va a la autoridad a la que hay que ir, que muchas veces los argentinos no lo hacemos. Activa los mecanismos institucionales que hay que activar, que para eso están. Pero lo hacemos bien, porque lo de un video en las redes, desde ya que yo no lo voy a cuestionar, es una manera de poner en conocimiento, es una manera también de expresarse hacia el derecho de expresión. Ahora, también es cierto que es un material como tal dubitable, ¿correcto? Pero si usted tiene un escribano, tiene un video, el video aparte se toma, digamos, ese video se hace con el escribano presente, ¿no es cierto? Y el escribano certifica videos y fotografías. Y ni hablar si encima tiene alguien que sepa, yo no sé nada de electromagnetismo, pero alguien que sepa, que dice, sí, eso es raro, la verdad, nunca lo vi, acá está la pila, y el escribano va tomando nota y aparece en el video, aparte la voz de este señor, bueno, eso sería lo ideal. Va y se presenta ante la autoridad sanitaria correspondiente a poner en conocimiento. Mire, usted está ayudando al funcionario público a que haga su trabajo, piénselo así.
Y va a la justicia, yo diría también a la justicia penal, a denunciar a alguien, no, a denunciar un delito en particular, no, pero sí a poner en conocimiento de las autoridades judiciales en materia criminal de la posible comisión de algún delito. Se puede especificar con qué. Siempre que vaya a actuar de este modo, consulte con su abogado de confianza. En este caso, antes lo derive con un laboralista de su jurisdicción y le cuenta las particularidades del caso concreto. Ahora tendría que ir a un penalista de su jurisdicción y le cuenta las particularidades del caso concreto. Entonces, ¿y qué hace? Activa justamente al órgano judicial. Le dice, mire, está pasando esto. Si usted me dice a mí, ¿es un delito? Mire, no lo sé, pero, a ver, es sospechoso. Es razonable pensar que tal vez, probablemente sí. Y el penalista, el abogado penalista, dice, bueno, le puede decir al juez, posible comisión de delito tal y tal, posible. No es necesario acusar a nadie en particular. Igual, bueno, cada jurisdicción usted tendrá los requisitos de presentación correspondientes y el abogado penalista de su confianza lo puede ayudar. Eso no dejen de hacer esas consultas porque esto no deja de ser algo genérico. Y es una manera también, insisto, de ayudar a los órganos estatales a que cumplan con su función. Y uno no solo es por uno y por el prójimo y por los seres queridos, sino que ya es, digamos, como ciudadano, es por todos. Bien, estos extraños fenómenos de magnetización que mucha gente dice tener, enfermedades autoinmunes por biodistribución, problema muy grave. Al respecto, bueno, les voy a decir, ya adelanto que la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la FDA, acaba de incorporar entre los posibles efectos adversos de estos productos, en el caso de algunas empresas, el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome degenerativo muy grave. Entonces, enfermedades autoinmunes por biodistribución. ¿Por qué biodistribución? Bueno, concretamente, en el caso de la ARN mensajero, si queda, digamos, operando con las células con las que encuentra en el lugar de la inoculación o se va a trasladar. Desde ya que acá, bueno, hay científicos que dicen, no, eso no se traslada, la biodistribución es acotada, queda ahí, y están los científicos que dicen, no, mire, usted no tiene ninguna garantía, o hay científicos que dicen, bueno, que están seguros de que eso se traslada a otras partes del cuerpo, y lo que pueden generar no es solamente una enfermedad, lo que podrían, en opinión de estos otros científicos, lo que podrían generar no solo serían estas enfermedades autoinmunes. Por este lado viene también la opinión de aquellos científicos y profesionales de la salud que hablan de una posible, digamos, de posibles problemas de fertilidad en varones y en mujeres. Por la presencia de células que tienen esta proteína spike de pico o espiga, correcto, en testículos y ovarios. Bueno, insisto, son cuestiones médicas. Yo soy un modesto abogado. Digo que hay médicos que dicen, no, mire, eso queda ahí, queda acá, donde usted se inoculó, y están los que dicen, no, eso se distribuye de otra manera, o no hay garantía de que no tenga una distribución mayor y podría generar estos problemas que acabo de mencionar. Bueno, desde luego que está toda la cuestión sobre el verdadero origen de las nuevas cepas, toda una cuestión gravísima también. Tenemos hombres como Luc Montagnier, el premio Nobel de Medicina, si no mal recuerdo, en el año 92, es un hombre que, por haber secuenciado precisamente el virus del HIV, el virus del SIDA, Luc Montagnier, les aclaro que no solamente es Luc Montagnier, él por lo menos cuando él lo escucha hablar, lo ha dicho en la televisión francesa, en sus estudios, lo hace con un equipo propio, no es que el hombre habla a él, sería igual, es un notable de la medicina, pero lo hace con equipos. Y él, por ejemplo, dice Luc Montagnier, y también lo dice Robert Malone, Malone se escribe, que es un norteamericano, por su apellido claramente ítalo-americano, ¿no? Pero bueno, un estadounidense, que fue el descubridor de la tecnología, de la técnica de ARN mensajero, que dicen que las nuevas cepas serían un derivado provocado por estos productos. Eso Luc Montagnier, Robert Malone. Insisto, todas cuestiones médicas que tendrán que dirimir todos los científicos vinculados al área. Por eso es muy importante el debate, desde luego, serio, respetuoso y libre. Entonces, es raro también que hay vacunas, preferidas y otras relegadas, e incluso en algunos países prohibidas. Entonces también hay un escenario sumamente complejo, que esta sí, en este país esta te la pones, pero esta otra no.
Y esto con los pasaportes genera también un problemón, con los pasaportes si se quiere implementar ya para vuelos internacionales o para viajar a nivel internacional. Y hay científicos de primer nivel, en muchos casos respaldados por sus propios equipos, y aclaro expresamente, toda una pléyade, que han formulado advertencias muy serias. El ya citado Luc Montagnier, Michael Palmer de Canadá, Charles Joffé de Canadá, Zucaric Bagdi de Alemania, Stefan Hockertz de Alemania, Luis Marcelo Martínez, notablemente en Argentina. Hay muchísimos. Peter McCulloch en los Estados Unidos, Robert Malone en los Estados Unidos, Mario Borini en la República Argentina, María José Martínez Albarracín en España, la doctora Acevedo Whitehouse de México, Eduardo Maturano de la República Argentina, Marcelo Peretta de la República Argentina, Eduardo Llaves de la República Argentina, Concepción Brandolino de la República Argentina, la doctora Prego Canceló de España, el doctor Heiko Schöning de Alemania. Es una pléyade realmente. Todos profesionales de la medicina o vinculados. Doctora, hay una bioquímica, por ejemplo, doctora Roxana Bruno, que es de nuestro país. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿No? A ver, hay toda una pléyade de científicos, investigadores, docentes universitarios, médicos profesionales vinculados a la salud humana. En su mayoría, médicos, gente recibida de médicos, en muchos casos con doctorado, postdoctorado, etc. En otros casos, a veces son bioquímicos, son farmacéuticos. Entonces, no hay certeza, lo digo con mucha cautela, fíjense que soy muy cauteloso a la pregunta, ¿el medio es adecuado? ¿El medio es idóneo? ¿Qué tengo que responder a la luz de todas estas consideraciones? Y podría agregar mucho más. Como mínimo, pareciera que no, o no hay certeza alguna. No hay certeza alguna. Dependemos de información científica, médica, que claramente, valga la redundancia, no está clara. Hay informes oficiales que hablan de más desventajas que ventajas. Recientemente el del Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega, en relación a los menores de 40, para jóvenes de 18 a 39 años, la Agencia Ejecutiva para la Salud y la Seguridad del Reino Unido, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Tenemos recientemente un informe de cantidad de muertes, o sea, con posterioridad. O sea, ahí lo que hacen es, toman una franja de tiempo, 28 días, desde primer síntoma de la enfermedad o desde inoculación del producto. Y verifican esos 28 días cuánto murieron. En Escocia murieron más del segundo grupo que del primero. Esto el PHS, por sus siglas en inglés, Public Health Scotland. Las advertencias de la FDA en Estados Unidos. Es interesante los informes que han elevado los propios laboratorios que elaboran el producto, donde ellos declaran posibles efectos adversos, y a veces esos informes, según analistas, tendrían deficiencias. Por ejemplo, es interesante lo que dice el biólogo Fernando López Mirones, español, sobre informes norteamericanos de ciertas empresas, ciertos laboratorios estadounidenses, donde él, hay video en el Congreso, donde él toma uno y dice, mire, este laboratorio informó a la FDA en estos términos. Y dice esto, y él critica, es una crítica, que hay un déficit de información ahí. Entonces, hay encuestas de médicos, como la realizada recientemente por la Association of American Physicians and Surgeons, es decir, la Asociación Americana, estadounidense en realidad, de médicos y cirujanos, sobre la base de 700 encuestados, el 60% declaró que no se ha inoculado, al menos no totalmente. El 52% declaró que han detectado efectos adversos en pacientes. El 30% declaró que ya tuvo la enfermedad. Hay demandas, por ejemplo, de Renate Holzeisen, es italiana, pese al nombre que parece alemán, ¿no? Ante el Tribunal Europeo, del doctor Thomas Renz, de Ohio, contra el gobierno federal de los Estados Unidos, por encubrimiento de información. Hay que leer los informes del VAERS en los Estados Unidos, que va tomando nota de efectos adversos atribuibles, cada caso hay que investigar, a la inoculación.
Y les digo algo más, yo quiero citar, este es un libro que yo escribí a fines del año pasado, me lo publicaron en España, perplejo por toda esta situación, preocupado, un pequeño libro, después tuvo una segunda parte, también la publicó Editorial Egas en España. Y acá yo ya citaba al doctor, a ver si encuentro la cita, Paul Offit, Paul A, es decir, A. Offit, un hombre que, a ver, nadie lo va a tildar de, es un hombre que, digamos, jefe de la parte de infectología, digamos, de la sección de infectología de una conocida clínica de Filadelfia, un hombre que ha participado en la elaboración de varios de estos productos previos, no de estos vinculados a esta enfermedad, sino de otros precedentes que han funcionado bien, hasta donde sabemos han funcionado bien, y él reclama, lo cita el doctor Maturana a mediados del año pasado, por lo que vi, médico de Córdoba, no sé si era de la Universidad de Villa María, un artículo muy interesante de ese doctor, Roberto Maturana, en donde creo que era él el que citaba a Apollo Fit, en donde este hombre reclamaba modestia y decía que modestia de los laboratorios, o sea, ajeno a todo exitismo o a toda ligereza en afirmar cosas que no están probadas, y decía que había que recorrer todavía una larga curva de aprendizaje, una larga curva de aprendizaje. Entonces, bueno, no encuentro la cita textual, pero creo que era este doctor cordobés el que hacía la cita de Offit en un artículo aparte muy interesante. Pero bueno, o sea, un hombre que es una autoridad en la materia, ¿no? Entonces, queridos amigos, me extendí en demasía tal vez, pero bueno, hay mucha tela para cortar y le aclaro que todo lo que he mencionado sumariamente acá lo puedo respaldar con los artículos periodísticos pertinentes, donde están las fuentes. Les recomiendo también un informe de Global Research, en donde Global Research es una ONG, informa de más de 1.700.000 efectos adversos en la Unión Europea, más de 50.000 muertes, más de 50.000 muertes. La doctora, bueno, ni hablar de jóvenes, ¿no? El tema de la miocarditis en jóvenes y demás. La doctora Acevedo Whitehouse, mexicana, ella ha afirmado, en base a ella cita información de los CDC, que un joven sano tiene 300 veces más posibilidades de morir, digamos, por una miocarditis que desde ya por esta enfermedad, que tiene una tasa de letalidad mínima, y ni hablar en jóvenes, que están bien de salud. Entonces, cuarta pregunta. Quedo a disposición después vía mail, vía correo electrónico o para una segunda entrevista, pero la cuarta pregunta, ¿es idóneo el medio? Y miren, por todo esto que explicamos, la respuesta no puede ser positiva. No por ahora. Y hay que ver si en algún momento. Necesidad del medio. ¿Hay necesidad del medio? Necesidad del medio es cuando no tenés alternativa. Cuando no tenés otra. Como dice, el otro día me lo dijo una colega ahí, no queda otra. Le digo, pero se equivoca, doctora. ¿Cómo no queda otra? Y permítanme citar, ahora estoy escribiendo un artículo en este librito que publicó Editorial Egas ya en octubre de 2020. Yo ya conté aproximadamente una veintena de medicamentos en fase 2 y fase 3. Inhibidor de la proteína RIPK con PK, ruxolitinib. Desde luego que esto quedó, digamos, actualizado a octubre, noviembre de 2020. Hoy podríamos agregar a esta cuasi veintena que tengo acá, con nombres que ciertamente para quienes no somos del área médica ni bioquímica son cuasi indescifrables, podríamos agregar carragenina, ivermectina. Y respecto de la ivermectina, quiero contarles una anécdota. Un médico amigo, pariente político, lejano pero pariente político, un hombre por el que siento un gran respeto a nivel personal y profesional, desde luego. Cuando la revista The Lancet publicó sobre la ivermectina, un estudio argentino recientemente, con buenos resultados, previamente validado, o sea, previo a su publicación en The Lancet, la famosa revista británica, validado por pares, es decir, revisado por pares.
Este grupo el que desarrolló el estudio se encuentra integrado por el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta, Centro de Investigación Veterinaria de la Universidad de Tandil, un instituto de la Universidad de Quilmes, el laboratorio privado de ELEA, el Hospital Profesor Dr. Juan P. Garaham, el famoso Garaham. Esto se hizo con un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Le comento esto y este médico de mi confianza, amigo, me dice, no, pariente, me dice, y bueno, dice, está bien, dice, lo publicó de Lancet, pero relativizó el logro o la buena noticia, dice, porque se hizo en base a pocos pacientes y demás. Desde luego que ese es un dato a considerar. No sirve, o sea, no es para desmerecer los otros datos, todo lo que acabo de mencionar, la revisión de pares, la metodología implementada, que se publicó en una revista de prestigio internacional, en un lugar en donde por los argentinos, digamos, no sienten particular simpatía, por lo menos me imagino. Pero bueno, todo eso es meritorio y todo eso es para tomar nota. Lo que dice este doctor también es para tomar nota, pero no es para descartar lo anterior. Pero me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo he leído en otros medios, porque a veces pasa que uno se ahoga en información, ¿no? Y me pongo a repasar y por eso me puse a escribir, todavía no lo publiqué, un trabajo en base a fuentes periodísticas y me pongo a investigar y digo, no, pero ha habido otras cosas con la ivermectina puntualmente. Insisto, yo ya, este humilde servidor, que es un simple abogado, contabilicé 19 en 2020, hacia fines de 2020, he recogido información de nuevos medicamentos, que algunos tienen carácter preventivo, otros paliativo y otros curativo y otros son como medio comodín, pero me focalizo en el tema de ivermectina. Y miren, recientemente las autoridades sanitarias de La Pampa, o sea, el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, informó que un estudio local, esto fue en mayo-junio, este estudio, fue realizado con ivermectina sobre 2.000 pacientes, 2.000, y que bajó un 39% el uso de la terapia intensiva y un 29,5% los casos mortales. Asimismo informaron que no se recibieron reportes de reacciones adversas. La ivermectina es una droga conocida desde hace mucho tiempo, no tiene patente, por eso es barata. Asimismo informaron que no se recibieron reportes de reacciones adversas que indicaran que el fármaco, utilizado en las dosis y condiciones establecidas por los profesionales, por los médicos, indicaron que no había ninguna toxicidad y que tenía un perfil de seguridad que, bueno, a ellos les parecía aceptable. Pero me pongo a investigar un poco más y veo que esos 2.000 pacientes, o sea, acá no es 45, acá es 2.000, a los que se les hizo un seguimiento activo, el grupo de contraste estaba constituido por 12.600 pacientes. Porque acá usted tiene que comparar con el grupo. Si usted dice, bueno, voy a probar este medicamento, tengo que compararlo con un grupo que no recibe. Entonces, es importante que haya cuantía acá, pero también en el otro grupo. El otro grupo, que era el grupo de comparación, digámoslo así, estaba integrado por 12.600 pacientes y fue en el mismo periodo para evitar las cuestiones estacionales y demás. Y en la misma provincia, para evitar, bueno, pasa que acá hay más sol que allá, la vitamina D, que dicen que junto con la C ayudan mucho también. Bueno. Otras investigaciones sobre este fármaco en particular en relación a la enfermedad que nos ocupa en esta pequeña conversación. Bueno, también se ha desarrollado una muy conocida en el Hospital Zonal General de Agudos, doctor Alberto Atrantic Eurnequian de Ezeiza, Hospital de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y otra en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muniz de La Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y también en diversos nosocomios de la provincia de Tucumán. Una de tales investigaciones estuvo a cargo del doctor Carvalho, ex coordinador académico del Hospital Zonal General de Agudos, nuevamente el Hospital de Ezeiza, y el doctor Roberto Hirsch, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Francisco Javier Muniz, según la información periodística disponible. Dicho estudio se realizó según dos protocolos. El protocolo IDEA, de carácter terapéutico, esto es curativo, paliativo / curativo, y el protocolo IVER.CAER, preventivo. El protocolo IDEA contemplaba el suministro de ivermectina en combinación con otros fármacos como aspirina, dexametasona y enoxaparina, de acuerdo a la gravedad del paciente, de cada paciente. De la comparación con otros grupos que recibieron tratamientos farmacológicos diferentes, surge una disminución de la mortalidad de 23 a menos de 3 cada 100 pacientes.
Y en los cuadros leves, un descenso de la necesidad de internación de 10% a 0. Por su parte, el protocolo IBER.car, insisto, las fuentes periodísticas las pongo a disposición para el que las quiera requerirmelas, por supuesto, que es lo que yo me he basado. El protocolo IBER-CAR, que recuerden, este era el protocolo de carácter preventivo, programó la utilización de ivermectina y carragenina. Participaron de la experiencia como voluntarios 1.195 agentes de salud de diferentes hospitales. 1.195. La efectividad de la profilaxis alcanzó el 100%. Dicho grupo fue examinado en cotejo con otro, integrado por unos 600 agentes de salud pertenecientes a los mismos centros de salud y sometidos a las mismas medidas de protección personal, pero sin incorporar estos dos fármacos, ivermectina y carragenina, que eran los que se estaban probando. Al cabo de 3 meses de este segundo grupo se contagió. Ven que hay que hacer la comparación con el grupo de contraste, no quedarte con la del grupo inocuo. En este caso, bueno, que ingirió, digamos que recibió. En tanto, al cabo de 3 meses de este segundo grupo se contagió la mitad en el grupo de contraste, en tanto que en el grupo que siguió el protocolo IBER.CAR, IBER de ivermectina y CAR de carragenina, no se registró contagio alguno. En idéntico sentido, cabe aquí destacar un estudio retrospectivo llevado a cabo en el mencionado Hospital Muniz, que involucró a 164 agentes de salud. Quienes recibieron ivermectina de modo preventivo dentro de dicho grupo no se detectó ningún contagio en 10 meses. Paralelamente, en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires, se realizaron ensayos multicéntricos, todos ellos igualmente exitosos, dice la fuente periodística. Entonces, sí quiero mencionar esto, perdón. Cabe aquí destacar que los estudios en cuestión han recibido especial atención por parte de científicos extranjeros, estos que mencioné, realizados en nuestro país, quienes los han tomado en consideración en el desarrollo de sus propias investigaciones. Así verbigracia Pierre Gianfranco Umberto Meduri, Joseph Baron, José Iglesias y Paul sería en inglés pronunciado, Marik. Sigo un poco más. A ver, estimados amigos, punto 5. Hay necesidad de un medio cuando no te queda otra. A la luz de esta breve exposición, aunque tediosa, yo les pido disculpas por leer, pero en el apuro es mejor leer y aparte me permite dar las cifras de manera más precisa, tal como las tomé de las fuentes periodísticas, que insisto, vuelvo a ponerlas a disposición. No cabe decir acá que no queda otra. Y les voy a decir algo más. Hablemos de bares y restaurantes. Medidas de asepsia, medidas de ventilación. Los CDC en los Estados Unidos dicen que menos del 1% de los contagios en ese país se produjo al aire libre. Está bien, ambiente cerrado, ventilado no es lo mismo que aire libre. Pero es más parecido, y si la ventilación es muy buena, cruzada, como de hecho mucha información oficial nos indica. Esto por un lado. No quiero terminar sin decir algo que a mí me llamó poderosamente la atención. El año pasado, les comento que aparte del suero equino, que ha recibido distintas consideraciones, Ahí está. Pablo, Me parece que se te cortó un rato, Pablo. Bueno, esperamos que Pablo un toque le vuelva la conexión, que ha quedado ahí congelado. Excelente hasta ahora la exposición. Agradecemos mucha gente que se ha conectado al vivo, que creo que nunca. Pablo, ahí te estamos escuchando, pero se ve como congelada la imagen. Ahí está volviendo, me parece. Che, hola. No le vuelve la conexión a Pablo. No sé si la transmisión sigue. Bueno. Sí, lo podemos dejar en una segunda parte, lo mismo. Sí, lo podemos dejar en una segunda parte. Pablo ha sido muy amable en brindarnos este tiempo. Él tenía que cortar, incluso se extendió. Quiero, la verdad, no sé si hasta un aplauso le daría. Ha estado espectacular la exposición que hizo Pablo, espectacular. A ver, ahí lo tenemos, Pablo. Ahí está, ahí volvió. No sé si no me escuchaste, se te había cortado. No, sí.
¿Hasta dónde se escuchó? Perdón, sí, se me cortó. Sí, un problema de la conexión tiene que haber sido. Estamos hablando de los bares y... Sí, habíamos comenzado con lo de los bares, que menos del 1% se ha contagiado en ambiente... Al aire libre, eso según los CDC estadounidenses. En cuanto a los bares, y cierro con esto, yo tenía un compromiso, pero este tema es muy importante. Aparte, como les decía, hay mucha información para dar y vuelvo a ofrecer las fuentes periodísticas que uno pudo tomar. Algunos son los links oficiales de, por ejemplo, CDC, otro es información periodística que remite a esas fuentes primarias. Ustedes saben que, según por lo menos publicó Infobae, el 7 del 10 del 20, José Ten, ingeniero electrónico de 67 años, que reside en Malargüe, Mendoza, trabajó durante años en la industria petrolera y cuenta en su haber con varias creaciones. Entre ellas, la más reciente es un novedoso esterilizador de aire que, amén de matar hongos y bacterias, elimina a este agente patógeno. Elimina a este agente patógeno que es el que ha provocado toda esta situación. Se trata de una suerte de cañón que en su interior contiene una lámpara especial confinada que emite radiación ultravioleta de rango medio. El aire pasa lentamente por dentro del aludido cañón a un flujo laminar donde todos los hongos, bacterias, microbios y virus transportados por aquel son atacados por la radiación ultravioleta. Esto produce una modificación en su ADN, destruyéndolo y eliminando a los agentes patógenos. El proceso tarda unos 7 minutos, lapso que resulta suficiente para que el enfermo pueda inhalar el aire así tratado y que éste llegue a sus pulmones, eliminando también en su cuerpo el virus, bacteria u hongo, según explica la fuente nacional consultada. Estamos hablando, este es un artículo de Infobae del 7 de octubre del 20. En lo personal, debo confesarles que no termino de comprender bien, pero bueno, eso seguramente obedece a una ignorancia mía, cómo será lo del cuerpo. Debe ser cuando vuelve a inhalar, debe ser eso, les confieso eso. Bueno, yo sigo en mi libro haciendo una reseña de estos artículos, pero paralelamente, Russia Today, RT en español, el 26 del 6, yo cuando leí esta noticia me acordé, esto fue el año pasado, ¿no? Que el 26 de junio, ese medio había publicado un artículo en el cual se aseguraba que la luz ultravioleta podía destruir a este agente patógeno en un 99% y hablaba de segundos, hablaba de 6 segundos. De manera tal que había un estudio que evidentemente ratificaba en otro ámbito lo que este señor asegura que ha logrado acá. Les digo la verdad, a mí me llama la atención que la prensa vernácula no se haya hecho eco, bueno, en este caso cité el periódico Infobae, ¿no? Un periódico digital, pero no haya tenido eco, porque si este aparato realmente funciona así, realmente esta sería una solución enorme y hubiera permitido desde la habilitación de bares más tempranamente, hasta salas velatorias y aulas o micros de transporte. ¿Se entiende? Entonces, insisto, esto habrá que ver, lo sabrán los técnicos, los científicos, si funciona así como este señor asegura que funciona. Lo comenté con un empresario, anécdota, a fines del año pasado, lo comenté con un empresario no de Rosario, pero de la zona, y me dijo que había en una localidad cercana a Rosario un empresario de pyme que estaba trabajando en producir ese tipo de aparato de purificador y que los estaba supuestamente exportando a Italia. Este es un testimonio personal incorroborable porque de hecho aparte no sé ni de qué empresas me estaban hablando, ¿no? Pero les quiero decir, a ver, no se puede, es llamativo que esta información no tenga espacio en los medios de comunicación y que no concite la investigación de todos aquellos que pueden hacer un aporte científico y técnico al tema. Si esto realmente funciona así como dice por lo menos su inventor que funciona, pero hay un estudio de una universidad extranjera acá que lo cita RT, ¿ustedes se dan cuenta cuántas soluciones o cuántos problemas nos hubiéramos evitado y cuántas discusiones nos hubiéramos ahorrado? Entonces, es importante, este es un humilde abogado que lee periódicos y lee por ahí algunas fuentes de información científica dentro de lo que mi formación profesional me permite comprender. Pero es importante ahora sí, así como antes hablé con mis colegas abogados, o me dirigí específicamente a ellos, ahora me dirijo a quienes tienen alguna vinculación científica, académica o profesional
con la salud humana. Enfermeros, médicos, bioquímicos, estudiantes, docentes de esas carreras, farmacéuticos. Es importante que quienes están en el tema se involucren lo más posible. Desde luego que muchos lo hacen, por cierto, muchos lo hacen y lo hacen poniendo un denuedo digno de aplauso, muchísimos. Pero lo cierto es que es necesario que se intercambie la información. A mí por lo pronto me llama poderosamente la atención que no haya plataformas en donde nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestros docentes y estudiantes de medicina, bioquímica, farmacia, etcétera, no tengan un lugar donde puedan volcar incluso sus experiencias clínicas. No necesariamente todos son investigadores en laboratorios, sus experiencias clínicas. Y desde luego que si ven que algo de esto no se ajusta a un protocolo médico, está la obligación de informar al superior. De informar al superior. Si usted ve que tiene la posibilidad de salvar una vida, desde luego usted tiene un protocolo que cumplir, ¿no? Tiene un protocolo que cumplir. Pero si advierte, de acuerdo con su propio conocimiento profesional y su experiencia clínica, que tiene la posibilidad de salvar una vida, se lo tiene que informar inmediatamente al superior. Tiene una responsabilidad por ese lado también. O sea, el hecho de que haya un protocolo y que lo tenga que cumplir, no exime al profesional. El profesional no es un autómata. No lo exime de su responsabilidad en la tarea de salvar vidas. Entonces, usted tiene un protocolo que cumplir, pero eso no lo exime de la responsabilidad que como profesional tiene de salvar vidas. Y aparte, en buena hora, si usted puede hacer un aporte, ¿qué hace? Bueno, comunicarlo enseguida a sus superiores. Desde la experiencia clínica, en el caso puntual y conociendo las particularidades del caso y de acuerdo con su realidad, ¿qué hace? Lo comunica a sus superiores, lo informa, lo pone en conocimiento formalmente. Porque de hecho también va una cuestión de responsabilidad profesional. Y de paso colabora con quien ha elaborado los protocolos para que, bueno, si hay que incorporar algo nuevo o cambiar algo, lo pueda hacer. Usemos bien los mecanismos institucionales. En todos los ámbitos, Estimados amigos, si quieren la seguimos en otro momento. Sí, no lo terminé, me quedé en el punto 5. Falta proporcionalidad en medio y respeto a la garantía del contenido esencial de los derechos. Pero bueno, lo dejamos para una segunda charla. Sí, le tomo la palabra de que hacemos una segunda parte. Hay muchos comentarios, estuvieron escribiendo mucho en vivo. Podemos hacer todas esas preguntas y las preguntas que salgan, que las escriban en los comentarios, después va a quedar colgado este video. Y se las pasamos a Pablo y podemos hacer otro vivo dentro de poco porque es algo que es actual y se va actualizando todo el tiempo y es muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes y los felicito una vez más, les agradezco y los felicito una vez más. Y como decía Martín Fierro, esto no es para mal de ninguno, es para bien de todos. Es un modesto aporte que hago y cada uno sacará sus propias conclusiones. Espectacular. Pablo. ¿Le puedo pedir 5 minutitos más? Hablar en privado con usted. Sí, a lo que nos están escuchando, bueno, quería agradecerles todos los comentarios, como nosotros dijimos. Se lo vamos a pasar a Pablo por privado. Vamos a hacer otro programa más. Y los invitamos el 14 del 8, vamos a hacer otro vivo con el doctor Pablo Yurman. Vamos a estar hablando de San Martín, del revisionismo histórico, muy interesante. Síganlo por el canal de Mate con Historia. Así que el 18 y el 16, como toda fecha patria en Córdoba, vamos a estar realizando un acto, música, chocolate caliente y vamos a estar recibiendo donaciones para lo que es el Día del Niño. Como así, Núcleo Social Buenos Aires, Jujuy, recibe juguetes para poder entregarle a los niños, como todo, siempre nosotros haciendo lo que es la acción social como método de militancia, porque hay que estar en la calle también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, después de los avisos parroquiales de Nico, para seguirlo, pablodavoli.com.ar, donde él escribe todos sus artículos, notas, porque bueno, hoy lo hemos aprovechado en su faceta de abogado. Él es, bueno, un analista político. Síganlo en La Brújula, ha vuelto La Brújula, agradezco. Excelente. A vos, a Lucas, les agradezco. Y no sé si se llega a ver, está muy bueno. La tapa es como un ser humano de diferentes etnias, todo pegado con cinta, como que está muy buena la tapa que han armado eso,
Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural, una crítica integral del multiculturalismo de Pablo Davoli, lo recomiendo, de muy fácil lectura. No sé dónde lo pueden comprar, Pablo. No, gracias, mil gracias. Mira, la idea de la tapa fue como concepto fue mía, pero en realidad el que hizo la tapa es un artista, un diseñador porteño, Mariano Pérez Tinirelo, que con su nombre está en las redes, así que bueno, Mariano, el mérito es de él, Mariano Pérez Tinirelo. Y el libro no, si alguno me lo quiere pedir a mí por correo electrónico, yo tengo algunos, me han quedado algunos ejemplares, eso libro está casi agotado, pero me han quedado algunos ejemplares. Si no, me escriben un correo electrónico, es pablodavoli@hotmail.com. Mi nombre es con B corta, mi apellido es con B corta, davoli@hotmail.com. Y si no, en las redes, a través de Facebook o un canal de Telegram tengo, canal Pablo de J. Telegram. Davoli. Sí, si no, nos escriben a nosotros y le pasamos el contacto de Pablo, que nosotros le hemos pedido unos libros. Bueno, Sí, sigan en Telegram a Pablo, en el canal de, Pablo Davoli. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego, buenas noches.